Bueno, machitos, hoy vamos a seguir hablando de esta mujer, de hecho, ejemplo para el mundo, una berraca, una empoderada, como quieran decirle. Y es que la prensa argentina habla de México como nunca te imaginaste, es el mejor país del mundo mundial. ¡Es hermosa! Vamos a ver qué nos dice este video. El triunfo de Claudia Sheinbaum recorrió el mundo. Es que es un triunfo, no tan solo simple, como muchos pueden decir. Déjate de joder. Es algo histórico. Esto no ocurría hace 200 años. Y también, algo más que importante, la 4T seguirá adelante. Sí, el proyecto de López Obrador sigue vigente y seguirá por muchos años más. Millones de mexicanos festejan que Claudia Sheinbaum ganó ampliamente y será, orgullosamente, la primera presidenta del país. Y escucha este dato que lo dio PREP. Claudia Sheinbaum obtuvo 59.3%, sí, casi el 60% de aprobación. Es decir, Uy, alcanzó tremendo. 33 millones de votos. Y como te dije, esto es noticia mundial. Y muchos reporteros, periodistas de diferentes partes del mundo están hablando de esto. Y en Argentina se habla y mucho. Escucha al periodista argentino Diego Iglesias lo que dice de México. Y también escuchen atentamente a Alfredo Serrano Mancilla, que es el director de CELAC. Seguramente millones de mexicanos están felices, orgullosos, que Claudia Sheinbaum sea la nueva presidenta. Y también, claramente, habrá gente que no está conforme. Eso es democracia y se respeta 100%. Lo importante acá, que Claudia Sheinbaum ganó aproximadamente cercano al 60%. Y es historia. México seguirá con la 4T. Muchos opositores critican a López Obrador, pero millones de mexicanos están más que conformes con el trabajo del presidente. Es por eso que el triunfo de Claudia Sheinbaum fue rotundo, muy importante. Escuchemos al periodista argentino Diego Iglesias y también, como te dije, Alfredo Serrano Mancilla, director de CELAC. Escuchen atentamente que da datos más que importantes, que seguramente millones de mexicanos se sienten identificados y orgullosos de López Obrador. Gente, deja tu like y compartí el video. Abrazo, se los quiere. Ayer hubo una elección muy importante para América y es la elección de México, donde por primera vez en la historia han elegido como presidenta a una mujer. Me refiero a Claudia Sheinbaum, que es la sucesora de Manuel López Obrador, que arrancó su gobierno allá por un 1 de diciembre del 2018 y 6 años después se va con una imagen positiva muy alta, López Obrador, porque tiene cerca del 60% de imagen positiva después de 6 años, y su sucesora será entonces, como acabo de decir, Claudia Sheinbaum. Para analizar estas elecciones tan relevantes, estamos en comunicación con alguien que se encuentra en México, con Alfredo Serrano Mancilla, que es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, para el Piberío. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por atendernos. No, al revés. Alfredo, mira, lo primero que te quería preguntar es ¿cuál es la implicancia que tiene esta elección y este triunfo de la continuidad política de lo que es, digamos, la mirada o el espacio de López Obrador en el gobierno? Yo creo que era un plebiscito sobre la gestión, sobre la figura, sobre el liderazgo, sobre lo que aquí le llaman la 4T, que es la cuarta transformación, que es como una cuarta fase de un proceso histórico que procede de principios del siglo XX, de un movimiento político nuevo que es recién nacido, que es Morena, que es un partido político pero que tiene ciertas características de un movimiento mucho más apropiado para el siglo XXI. Yo creo que era un plebiscito y, como te escuchaba, efectivamente López Obrador tenía una imagen positiva después de 5 años y medio, hay que recordar que aquí son sexenios de gobierno, 5 años y medio de gestión, que no es fácil sostener una imagen positiva, se mire como se mire, y se ha ratificado en una cita electoral, que fíjate que yo diría que lo que estaba como casi descontado de antemano, casi si no se hubiera hecho campaña electoral, la política era la que habría determinado el resultado de esta cita electoral presidencial, con un resultado contundente. Yo creo que sale López Obrador como por la puerta grande, si me permiten la metáfora, y creo que hay que repensar muchas cosas porque se caen muchos mitos
para pensar, yo digo, porque a veces no es todo tan maniqueo como que la derecha triunfa en todas partes, ni la comunicación es siempre por TikTok en todas partes, ser moderado y de centro es rentable en todas partes. Creo que es para repensar lo que ha logrado López Obrador, seguramente con sus singularidades y con la propia epísteme mexicana que como todo país la tiene. Ahora, en relación a esto último que comentabas, quería profundizar porque, claro, ayer yo escuché el discurso de Sheinbaum, que, digamos, la ganadora, que ganó rotundamente, ¿no? Porque cerca del 60% de los votos y su competidora más cercana sacó el 30%, es decir, que el triunfo es contundente. Y ella hablaba en un momento de que van a seguir ampliando el acceso a los derechos del pueblo mexicano, y hablaba de la educación, de la salud, de la vivienda, de la cultura, pero utilizó específicamente la siguiente frase, dijo: vamos a seguir construyendo un verdadero estado de bienestar. Y eso me llamó la atención porque me pareció algo bastante contracorriente, al menos de lo que se viene escuchando en el último tiempo. Sí, aquí de hecho, fíjate que en los últimos años la apuesta que ha hecho el actual gobierno de López Obrador y que avala a la actual ya presidenta electa es una política social muy ambiciosa, con un aumento de salario mínimo muy fuerte, con un estado del bienestar cada vez más fortalecido, y eso se ha logrado, todos los indicadores de cualquier organismo internacional lo avala, se ha logrado con una moneda apreciada, quitando la excepcionalidad del día de hoy, que es el día después, donde se ha depreciado levemente el peso mexicano, pero si miras el periplo de los 5 años y medio, es la moneda más apreciada en América Latina en comparación con el dólar. Las inversiones extranjeras directas han llegado a récords históricos. Otro ejemplo, para Estados Unidos, México es por primera vez en la historia, durante el periodo de López Obrador, el principal socio comercial. Han sido vecinos toda la vida, pero esto solo ha ocurrido ahora. Y yo creo que han combinado muy bien esta política bienestarista, de política social, con una gran bonanza macroeconómica. Hay un término que utilizó ayer Claudia, que es muy de Andrés Manuel López Obrador, que es el de austeridad republicana, que no es de austeridad al uso neoliberal. ¿Por qué? Pero entre todas las cosas tiene realmente un ejemplo, y se entenderá muy rápido, es eliminar gastos superfluos. El ejemplo mejor es que ni el presidente, ni ningún ministro, ni ningún secretario viaja en avión propio, privado, sino vuelan en aviones comerciales. Y pongo el ejemplo porque en Argentina el presidente Milei había prometido esto y duró 4 meses, ¿no? Sí. Bueno, López Obrador lleva 5 años y medio, y no creo que tenga menos peligro López Obrador que Milei, y sigue sosteniendo una política de austeridad, quitando gastos superfluos y sobre todo eliminando el gasto tributario, que por ejemplo en Argentina es casi el 5% del Producto Interno Bruto, que es todo lo que la ley le permite a las grandes fortunas no pagar de impuestos. Bueno, aquí se hizo un cambio de matriz tributaria. No se tocó mucho eso, pero sí se trabajó mucho contra la elusión y la evasión tributaria. Se ha recaudado mucho más, se cuida mucho más las arcas del Estado, pero con un incremento de las políticas sociales, como tú bien decías, con la construcción de un estado del bienestar, bueno, cada vez más sólido. Quedan muchos desafíos, no significa que esto esté terminado, y ahora le toca a Claudia Sheinbaum pues a ver cómo afronta todo lo que se le viene, con un porcentaje de voto para estudiar, porque es hegemonía cuando tienes el 60% de los votos. Definitivamente. Estamos hablando con Alfredo Serrano Mancilla, director del CELAC, que se encuentra allí en México luego de este triunfo rotundo electoral por parte de Claudia Sheinbaum. Alfredo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo vas? Bien, estaba anotando un par de las cosas que dijiste de la lectura que hacías, o de cuántos lugares comunes viene a derrumbar esta elección del oficialismo en México. Hablabas que rompe con la idea de que ser moderado es rentable, que los gobiernos progresistas no atraen inversiones, o que atentan contra la relación en el mundo. Te escuchaba hablar de la relación con Estados Unidos. La pregunta es si México es una excepción o si todos esos lugares comunes quedaron viejos. Yo creo que no siempre funciona lo mismo en todas partes, depende cómo se haga, depende cómo practiques la austeridad. La comunicación, que me parece que aquí hay un fenómeno muy interesante, que por eso es a contracorriente. El presidente todas las mañanas, en las famosas mañaneras, hace rueda de prensa de 2 horas, 3 horas. Se dedica a responder preguntas en 1 hora, que no cabrían en un TikTok ni en 1000 TikToks. Es decir, cambia un poco el paradigma, cae mucho en la discusión ideológica. Es muy interesante su perspectiva permanentemente histórica. He dicho lo de los moderados porque aquí se creó una alternativa moderada que ha quedado en tercer lugar, que es la que encabeza Maínez, del Movimiento Ciudadano. La partidocracia no tiene lugar. Es más, el partido de Morena rivalida con un dato muy alto. Yo creo que para repensar, cuando se hacen bien las cosas con honestidad, no le rehuye a la discusión ideológica. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene una frase muy, muy interesante, que es: para que no llegue la antipolítica hay que disputar el sentido de la política. Y yo creo que él lo dice permanentemente, el arte noble de hacer política. Es decir, no compra a veces ciertas modas globales de decir que a la gente no le interesa la política. No, él ha defendido el feudo, lo ha intentado resignificar con símbolos viejos, nuevos, futuros, y creo que es para pensar. No digo que sea una excepción, tampoco creo que lo otro sea una regla, porque bueno, conozco mucho el proceso colombiano, por ejemplo, y Gustavo Petro, si lo escuchan en las alocuciones, es relativamente parecido, sigue teniendo una mayoría, ganó aplastantemente hace 2 años que asumió, va a ser el 7 de agosto. Yo creo que en todos los sitios hay que repensar bien
cómo se hacen las cosas y no soy de los de buscar atajos para explicar las complejidades y controversias que hay en la política, ya sea en México, en Argentina o en Colombia. Ahora, Alfredo, ¿crees que hay algo de la reivindicación del espacio ideológico al que uno pertenece que es singular en López Obrador? Te pregunto esto porque en el último tiempo yo lo escuché a López Obrador y escuché también a Pedro Sánchez, sobre todo estos últimos días, reivindicarse como de izquierda, por ejemplo, para citar textual a lo que decía Pedro Sánchez, pero pareciera que otras fuerzas, llamémosle progresistas o dentro de ese espectro ideológico de Latinoamérica, están como más retraídas en ese posicionamiento. Frente a, por ejemplo, no sé, un Milei que dice abiertamente que es de derecha y no tiene ningún problema, y otras fuerzas que también van en esa misma línea. ¿Cómo lo ves vos? Creo que tocas una de las claves fundamentales que caracteriza el proceso en México, que es Andrés Manuel López Obrador se declara claramente de izquierda y critica todo lo que huele a conservadurismo. Claudia Sheinbaum se presenta como una candidata claramente de izquierdas y ha ganado. No quiero dejar de mencionar la figura de la alcaldesa también electa en Ciudad de México, sí, casi un país, que es una mujer, me atrevo a decir incluso hasta más a la izquierda que la propia Claudia Sheinbaum, al interior de Morena. Por lo tanto han ganado dos mujeres claramente de izquierdas, sin ningún tipo de huir, de escapar a una discusión que me parece saludable. Yo no creo que haya que estar escondiéndose dónde están los principios. Me parece que además luego lo vas dibujando de la manera que lo dibuja. Creo que, por ejemplo, el tema del humanismo, que es un término muy interesante, el que reivindica permanentemente Andrés Manuel López Obrador, es sumamente importante. La soberanía para gestionar nada más y nada menos que la frontera que tiene con el norte, es decir, con los Estados Unidos, sin dejar de reconocer que es fundamental. Ayer Claudia Sheinbaum hizo un guiño a la relación que sí tiene que ser virtuosa con Estados Unidos, pero a renglón seguido dijo: no nos olvidamos del sur. Fíjate que López Obrador en política exterior se atrevió a mandar un avión para rescatar a Evo Morales en pleno golpe de Estado, sigue sin reconocer a la presidenta del Perú porque cree que no es presidenta legal y legítima, o acaba de terminar relaciones diplomáticas con Ecuador por el asalto a la embajada, o ha disputado la presidencia de la OEA o del Banco Interamericano de Desarrollo con propuestas alternativas a Estados Unidos. Y a pesar de todo esto le ha ido muy bien. O sea, creo que hay que entender un poco más lo que le preocupa a la gente y no caer, yo diría, que en ciertas trampas de ciertos fenómenos globales que te van un poco arrinconando y que un poquito creo que explica lo que me estabas diciendo respecto a la Argentina. Es Alfredo Serrano Mancilla, es el director del CELAC, desde México, después de este triunfo tan contundente. Bueno, gente, ¿sí? No, machitos, muy interesante lo que decía esta persona que está en México. De CELAC, creo que eso es una ONG, bueno, no sé qué es eso exactamente, pero es importante. Y pues decía algo que me llamó la atención, y es que la gente no es que le guste la política, no, la gente no es que no le guste la política, el problema es que la gente está mamada en lo mismo. Está mamada que los políticos prometan, suban. Que mamá para ellos no es... Perdón, está cansada, ¿sí? Como que mamá la gente ahí, como así. Sí, está cansada, dichos colombianos, la gente está cansada de que les prometan y cuando están ahí arriba no hacen nada, se olvidan, dan la espalda, machitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene un presidente y hace parte a la gente de las cosas, la gente se siente interesada, la gente dice, ay, sí, porque la gente quiere saber sobre eso. El problema es que la gente ya está cansada. Y eso fue lo que logró hacer este presidente y lo que esperamos que venga para México ahorita. Pero qué bacano que hablen así en otros países del gobierno. Muy bacano. Chingón, porque la mayoría de veces hablan es porquería. Sí, pero bueno, como todo tiene sus opositores, pero bueno, machitos, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, van a aparecer por acá y estén muy pendientes de todos nuestros videos. ¿Vamos a esperar que termine la Copa América para comenzar las nocheras o qué? Pues será. O antes, sí, porque ya se acaban en estos días. Sí, ya se acaba dentro de poquito para retomar las nocheras, machito. Entonces, no siendo más, como siempre decimos, gracias, tutales. Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan.